El día de hoy vamos a revisar el tema de neurovascularización de pelvis. Mi nombre es Eudes Vázquez Ramírez y vamos a empezar. Estos son los objetivos de este video y corresponden a nuestro perfil de referencia. Vamos a revisar cada uno de estos en este orden. Bien, vamos a empezar a hablar de las arterias ilíacas comunes. Para hablar de su origen vamos a remontarnos desde el inicio, desde el corazón, específicamente el ventrículo izquierdo, que de este va a salir nuestra aorta ascendente, que se continuará como el arco aórtico y posteriormente como aorta descendente en sus porciones torácica y abdominal al pasar el hiato aórtico a nivel de T12. La aorta abdominal a nivel de L4 se va a bifurcar en una ilíaca común derecha e ilíaca común izquierda. Estas a su vez se bifurcarán en una ilíaca interna y en una externa. Desde su origen, las arterias ilíacas comunes se dirigen oblicuamente en sentido inferior y lateral, y estas se dividen después de un trayecto de aproximadamente 6 centímetros. Esta bifurcación suele realizarse medialmente a la articulación sacroiliaca, lateralmente al promontorio y a la altura del borde inferior de la quinta vértebra lumbar. Anteriormente, las arterias ilíacas están cubiertas por peritoneo. Las arterias testiculares y ováricas son laterales a ellas. Posteriormente, las arterias ilíacas comunes se corresponden con las venas homónimas. Las arterias y venas ilíacas comunes discurren a cada lado anteriormente de una depresión profunda, comprendida entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y el músculo psoas mayor, y cuyo fondo está constituido por el ala del sacro. Esto se conoce como la fosa lumbosacra, y aquí en la imagen podemos ver a la aorta abdominal y cómo se está bifurcando a nivel de L4 para dar a la ilíaca común derecha e izquierda. Continuaremos entonces con la arteria ilíaca externa. Como ya lo mencionamos, la arteria ilíaca común se bifurca y nos da a la arteria ilíaca interna y la externa. Por lo tanto, la arteria ilíaca externa va a ser una rama de dicha bifurcación lateral. Esta se va a extender a lo largo de la pared anteromedial del músculo psoas mayor, desde esta bifurcación hasta el ligamento inguinal, donde se va a continuar como la arteria femoral. En las relaciones, anteriormente se describe que se encuentra recubierta por el peritoneo, con el uréter, que en la mayoría de los casos cruza el extremo superior de la arteria ilíaca externa derecha, y con los vasos ováricos. Lateralmente con el músculo psoas mayor y con el nervio genitofemoral que recorre su borde lateral, medialmente con la vena ilíaca externa y posteriormente con el músculo psoas mayor y la vena ilíaca externa. La arteria ilíaca externa va a presentar dos ramas colaterales, la arteria epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. La arteria epigástrica inferior va a nacer del lado medial de la ilíaca externa, algunos milímetros posterior y superior al ligamento inguinal, mientras que la arteria circunfleja ilíaca profunda nace profundo a la cara lateral de la arteria ilíaca externa, casi a la misma altura que nuestra arteria epigástrica inferior. Finalmente, la arteria ilíaca externa se va a continuar como arteria femoral, y esta va a comenzar en el triángulo femoral, conjuntamente con la vena y el nervio femoral, y en su recorrido, en su trayecto, va a dar irrigación a la parte anterior del muslo. Aquí tenemos en el esquema donde podemos identificar a las ramas colaterales que ya mencionamos, que es la epigástrica inferior, y por otro lado la circunfleja ilíaca profunda, y cómo después del ligamento inguinal se va a continuar como la arteria femoral. Continuemos ahora con la arteria ilíaca interna. Esta, al igual que la externa, va a ser una rama de la bifurcación de la arteria ilíaca común, pero esta será medial. Esta se encuentra destinada a los órganos intrapélvicos y a las paredes de la pelvis. En la mayoría de los casos, esta arteria mide aproximadamente unos 4 centímetros de longitud y se separa de la arteria ilíaca externa, descendiendo casi verticalmente anterior al ala del sacro y medial al músculo psoas mayor, y posterior se encuentra cerca de la arteria ilíaca externa.
La arteria ilíaca interna termina a veces a la altura del borde superior de la escotadura isquiática mayor y proporciona 12 ramas. Estas pueden provenir directamente de la arteria ilíaca interna, pero más frecuentemente de dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Por parte del tronco anterior nos proporciona las arterias obturatriz, umbilical, glútea inferior, pudenda interna, vesical inferior, rectal medial, ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria del conducto deferente, mientras que el tronco posterior nos proporciona menos arterias, a la iliolumbar, sacra lateral superior e inferior y a la glútea superior. En este esquema se puede observar cómo la arteria ilíaca interna se va a bifurcar en estos dos troncos, uno posterior y uno anterior, emitiendo las ramas que ya mencionamos. Y en este otro esquema se observa cómo la arteria se bifurca en estos dos troncos y se encuentran señaladas con las flechas cada una de sus ramas, las cuales ya dimos mención. Muy bien, hablaremos ahora de la circulación linfática. Para esto tenemos que los nódulos linfáticos que reciben el drenaje procedente de los órganos de la pelvis se asocian a grupos definidos, específicamente a 4 grupos, y estos se van a denominar según los vasos sanguíneos con los que se encuentran asociados. Empezamos por el grupo de los nódulos linfáticos ilíacos externos. Estos se van a encontrar a lo largo de los vasos ilíacos externos y van a recibir la linfa procedente de los nódulos linfáticos inguinales y de vísceras pélvicas. Van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos comunes. El segundo grupo son los nódulos linfáticos ilíacos internos. Estos se van a encontrar alrededor de las divisiones anterior y posterior de la arteria ilíaca interna. Reciben drenaje de las vísceras pélvicas inferiores, periné profundo y región glútea. Estos a su vez van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Tenemos al grupo de los nódulos linfáticos sacros. Estos se van a encontrar en la concavidad del hueso sacro, adyacentes a los vasos sacros medios. Van a recibir la linfa de las vísceras pélvicas postero inferiores y van a drenar en los nódulos linfáticos internos o en los comunes propiamente. Por último tenemos al grupo de los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Estos se van a encontrar superiormente en la pelvis a lo largo de los vasos sanguíneos ilíacos comunes y van a recibir el drenaje de los 3 grupos principales antes mencionados. Muy bien, pues en esta imagen nos permite observar los grupos de nódulos linfáticos que ya mencionamos. Comenzando con los ilíacos internos, con la simbología de color verde, se van a encontrar adyacentes a la arteria ilíaca interna, mientras que los ilíacos externos se encuentran de color amarillo y se van a encontrar alrededor de la arteria ilíaca externa. Mencionamos también a los grupos sacros. Estos se van a encontrar en la concavidad del hueso sacro. Y por último, los ilíacos comunes de color naranja se van a encontrar alrededor de los vasos ilíacos comunes. Y las flechas verdes van señalando el flujo que van siguiendo dichos grupos. Bien, ahora vamos a hablar de la irrigación, del drenaje venoso, drenaje linfático e inervación de algunos órganos masculinos. Para eso decidí esquematizar la información en una tabla, donde vamos a usar el código de colores: el rojo va a ser irrigación, azul drenaje venoso, verde drenaje linfático y amarillo inervación. Empezaremos entonces por los testículos. En la irrigación, el testículo está irrigado por la arteria testicular. Esta desciende hacia el escroto en medio o posterior de las venas del plexo pampiniforme. A la altura o en las proximidades del epidídimo da una rama epididimaria. En el drenaje venoso, las venas del testículo y de la parte anterior del epidídimo constituyen el grupo venoso anterior o plexo pampiniforme del cordón espermático. En el drenaje linfático, los vasos linfáticos del testículo y del epidídimo ascienden a lo largo de los vasos testiculares y drenan en los nódulos linfáticos lumbares. Mientras que en su inervación, los nervios del testículo y del epidídimo proceden del plexo celíaco por medio del plexo testicular y del plexo hipogástrico inferior mediante el plexo deferencial. En el epidídimo tenemos que se encuentra irrigado por la arteria testicular
y por la arteria del conducto deferente. La rama epididymaria bordea el epidídimo desde la cabeza hasta la cola, y recordemos que es una rama de la arteria testicular. En el drenaje venoso, las venas del testículo y de la parte anterior del epidídimo, como ya lo dijimos, van a constituir al plexo pampiniforme, y las venas de la parte posterior del epidídimo forman el grupo venoso posterior o plexo testicular posterior del cordón espermático. En el drenaje linfático tenemos que va a ser igual al de los testículos, al igual que su inervación. Pasemos entonces al conducto deferente. El conducto deferente en su irrigación va a estar dada por la arteria del conducto deferente. Esta se va a adosar al conducto deferente en todo su recorrido y se anastomosa en el polo inferior del testículo con la rama epididymaria de la arteria testicular. En las venas del conducto deferente se dirigen por una parte a los troncos venosos del cordón espermático y por otra, en la pelvis, a los plexos vesicales, prostático y seminal. Los vasos linfáticos del conducto deferente se van a dirigir a los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Y por último, la inervación va a estar dada por el plexo deferencial. Revisaremos ahora esquemas para identificar las estructuras que ya mencionamos. Por parte de los testículos tenemos a la arteria y a la vena testicular. Por parte del epidídimo dijimos que va a ser una rama de la arteria testicular, que es la rama epididymaria, y también está dada por la arteria del conducto deferente. Esta a su vez le va a dar irrigación al conducto deferente. Y aquí se ve cómo se encuentra conformado el plexo pampiniforme del cual ya hablamos. Por parte del drenaje linfático, los vasos linfáticos del testículo y del epidídimo van a estar drenando hacia el grupo de los lumbares, que se encuentran aquí señalados de color azul, mientras que los del conducto deferente van a estar drenando en el vaso de la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Para su inervación tenemos que va a provenir del plexo celíaco a través del plexo hipogástrico inferior, que se va a encontrar a cada lado, y de este va a surgir el plexo deferencial. Describiremos ahora a la próstata, la uretra masculina y el pene. Tenemos que la irrigación de la próstata va a proceder de las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y de la rectal media. Las venas de la próstata drenan anterior y lateralmente en el plexo venoso prostático y posteriormente en el plexo venoso seminal. La sangre de dichos plexos es conducida a la vena ilíaca interna por las venas vesicales. En los vasos linfáticos tenemos que los vasos linfáticos prostáticos forman una red periprostática. De la parte posterior de esta red nacen varios colectores que forman 4 pedículos. Un pedículo ilíaco externo que va a drenar al grupo de los ilíacos externos, un pedículo ilíaco interno que drenará en los internos, un pedículo posterior que drenará en los nódulos linfáticos sacros laterales y un pedículo inferior que llega a un nódulo linfático ilíaco interno. Los nervios de la próstata estará dado por el plexo hipogástrico inferior. Pasemos a la uretra masculina. Las arterias de la porción prostática de la uretra son las mismas que las de la próstata, mientras que en la porción membranosa de la uretra se encuentra irrigada a cada lado por la arteria rectal inferior, por parte del bulbo del pene y por la rama vesical anterior de la arteria pudenda interna. Las arterias de la porción esponjosa de la uretra son la arteria del bulbo del pene, la arteria bulbouretral y la arteria dorsal del pene. Estas son ramas de la arteria pudenda interna. Por parte de las venas de la uretra masculina van a drenar según el segmento de la uretra en que se originan: la vena dorsal profunda del pene o en los plexos venosos prostático y seminal. En los vasos linfáticos tenemos que en la porción esponjosa de la uretra se van a dirigir a los nódulos linfáticos inguinales e ilíacos externos, y en los conductos colectores linfáticos de la porción membranosa van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos.
En la inervación tenemos que va a proceder del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo prostático, del ramo muscular del nervio perineal, que es uno de los dos ramos terminales del nervio pudendo, y por último por el nervio dorsal del pene. Pasemos ahora al pene. Las arterias que van a estar irrigando al pene propiamente se van a dividir en arterias superficiales y en arterias profundas. Las arterias superficiales están destinadas a las envolturas y proceden de las arterias pudendas externas y de la arteria perineal, mientras que las arterias profundas se distribuyen en los órganos eréctiles y en la porción esponjosa de la uretra. Proceden todas de la arteria pudenda interna y son las arterias cavernosas para los cuerpos cavernosos, las arterias del bulbo del pene y uretrales para el bulbo del pene, la uretra y el cuerpo esponjoso, y por último las arterias dorsales que proporcionan ramas al cuerpo esponjoso y al glande. Las venas de igual forma se van a estar dividiendo en superficiales y profundas. Las superficiales se van a dirigir a la vena dorsal superficial del pene. Esta vena dorsal superficial discurre de anterior a posterior por la cara dorsal del pene. Y las venas profundas proceden de la unión de dos plexos situados a la derecha y el otro a la izquierda, a lo largo del cuello del glande, y se encuentran formados por las venas del glande y terminan en el plexo venoso prostático. En los vasos linfáticos encontramos a los vasos linfáticos superficiales o de los tegumentos del pene. Estos drenan en los troncos colectores que acompañan a la vena dorsal superficial y drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Y tenemos a los vasos linfáticos del glande o de la uretra peniana. Estos van a drenar en los colectores que discurren a lo largo de la vena dorsal profunda del pene. Unos van a desembocar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales y profundos, mientras que los otros van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos. Por parte de la inervación, tenemos que los nervios proceden a cada lado del ramo genital del nervio genitofemoral, del nervio dorsal del pene y del ramo perineal superficial. La inervación vegetativa va a estar dada por los nervios cavernosos que proceden del plexo hipogástrico inferior. En este esquema podemos ver lo que ya mencionamos anteriormente. La irrigación de la próstata va a estar dada por ramas prostáticas de la arteria vesical inferior. Como podemos ver aquí va a estar dando ramas para la próstata, pero también va a estar dada por la arteria rectal media. Por parte del drenaje venoso dijimos que está dado por las venas de la próstata y van a formar el plexo venoso prostático. En su drenaje linfático, como ya lo mencionamos igual, va a estar drenando a diferentes grupos. Como pueden ver aquí, las direcciones de flujo pueden ir hacia los ilíacos externos, ilíacos internos, incluso alguno de los sacros. Y su inervación va a estar dada por el plexo hipogástrico inferior, que ya revisamos en un esquema pasado. Para revisar la uretra masculina, en la irrigación tenemos que va a estar dada por ramas de la arteria vesical inferior y por la arteria rectal media. Por parte del drenaje venoso va a estar dado por las venas de la uretra masculina, y estas van a drenar en la vena dorsal del pene o en el plexo prostático, como ya se mencionó. Por parte del drenaje linfático, como ya lo mencionamos también, van a estar drenando en los grupos ilíacos externos e internos, mientras que su inervación va a estar dada principalmente por el plexo hipogástrico inferior. Por último, vamos a revisar este esquema de la irrigación del pene, y tenemos que la irrigación superficial va a estar dada por la arteria pudenda externa y por la arteria perineal, mientras que la irrigación profunda va a estar dada por ramas de la arteria pudenda interna, como se pueden observar aquí cada una de sus ramas. Por parte del drenaje venoso, en lo superficial encontramos a la vena dorsal superficial, mientras que en el drenaje venoso profundo, las venas profundas van a estar formando este tronco grueso que es denominado vena dorsal profunda. Por parte de los vasos linfáticos tenemos a los superficiales o los tegumentos del pene. Estos van a estar drenando en los grupos inguinales profundos y en los inguinales superficiales.
mientras que los vasos linfáticos del glande del pene, de la uretra peniana, del cuerpo esponjoso y de los cuerpos cavernosos van a estar desembocando en los nódulos linfáticos inguinales, superficiales y profundos, pero también a su vez en los ilíacos internos o externos. Y hablando de su inervación, tenemos que viene del ramo genital del nervio genitofemoral, del nervio dorsal del pene, y también hablamos que se encuentra dada la inervación vegetativa por los nervios cavernosos procedentes del plexo hipogástrico inferior. Pasaremos a describir los siguientes órganos femeninos. En esta tabla hablaremos sobre la vulva, la uretra femenina y la vagina. Empezando por la irrigación de la vulva, tenemos que las arterias de la vulva proceden de las arterias pudendas externas, ramas de la arteria femoral y ramas de la arteria pudenda interna. Del drenaje venoso tenemos que las venas de los labios mayores y menores de la vulva se dirigen a las venas pudendas externas anteriormente y a las venas perineales superficiales, y por medio de estas a las venas pudendas internas. Los vasos linfáticos de la vulva van a estar drenando o terminando en los nódulos linfáticos inguinales superficiales, mientras que en la inervación tenemos que de la parte anterior de los labios mayores de la vulva, esta va a proceder de los ramos genitales de los nervios ilioinguinal y genitofemoral. La parte posterior de los labios mayores de la vulva está inervada por el ramo perineal lateral y por el ramo superficial del nervio perineal, ramo del nervio pudendo. Pasemos a describir a la uretra femenina. Las arterias de la uretra femenina van a depender de igual forma de la porción de la que se esté hablando. Para la porción pélvica tenemos que proviene de las arterias vesicales inferiores y vaginales, ramas de la arteria ilíaca interna, así como de la arteria vesical anterior, rama de la pudenda interna. Para la porción perineal tenemos que las arterias del bulbo, del vestíbulo y uretrales, ramas de la arteria pudenda interna. Para el drenaje venoso tenemos que las venas de la uretra femenina vierten su contenido superiormente en el plexo venoso preuretral y en el plexo vaginal, inferiormente en las venas del bulbo del vestíbulo, y ahí termina su drenaje venoso. Para el drenaje linfático tenemos que los vasos linfáticos de la uretra femenina van a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos, y por parte de su inervación tenemos que los nervios de la uretra femenina proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Hablemos ahora de la irrigación de la vagina. Las arterias de la vagina se encuentran a cada lado y se dividen superiormente en las ramas vaginales de las arterias uterinas y de la rama cérvico-vaginal, así como la primera arteria del cuello uterino. En la parte media del conducto tenemos a la arteria vaginal, que irriga aproximadamente la mitad o los 2/3 inferiores de la vagina. Y por último tenemos a la arteria rectal media. Esta proporciona algunas ramas a la pared posterior de la vagina. Se describe que estas arterias se van a anastomosar y formar posteriormente la arteria ácigos de la vagina, que se extiende desde un extremo al otro del conducto. Para el drenaje venoso, tenemos que las venas de la vagina van a formar a los lados de esta el plexo venoso vaginal, anastomosado superiormente con el plexo venoso uterino, anteriormente con el plexo venoso vesical, inferiormente con las venas pudendas internas, por medio de las venas del bulbo y del vestíbulo, y por último posteriormente con el plexo venoso rectal. Las venas vaginales, en parte, vierten directamente en la vena ilíaca interna o bien en una de sus afluentes. Para el drenaje linfático, tenemos que los vasos linfáticos de la vagina siguen unos a la arteria uterina y otros a la arteria vaginal. Los que siguen a la arteria uterina van a ser tributarios de los nódulos linfáticos ilíacos externos, y los de la arteria vaginal van a ser tributarios de los nódulos linfáticos ilíacos internos. Y por último, la inervación va a estar dada por el plexo hipogástrico inferior. Para hablar de la irrigación de la vulva, tenemos este esquema.
recordando que mencionamos que la irrigación va a estar dada por las arterias, principalmente por la arteria pudenda interna y por ramas de la pudenda externa, y también inferiormente estaría dada por ramas de la arteria femoral. Para describir un poco su drenaje linfático, tenemos que estos vasos linfáticos van a estar drenando en los inguinales profundos o en los inguinales superficiales, mientras que la inervación va a estar dada por los ramos genitales de los nervios genitofemoral y del nervio ilioinguinal. A su vez también va a estar dada por el ramo perineal del nervio pudendo. Para hablar de la vagina, este esquema nos va a ayudar a identificar su irrigación y su drenaje venoso. Como ya lo mencionamos, la irrigación va a estar dada por la arteria vaginal y sus ramas. También estaría dada por la arteria rectal media. Y para el drenaje venoso podemos observar cómo es que se forma el plexo venoso vaginal. Su irrigación va a estar dada por el plexo hipogástrico inferior, que aquí se encuentra señalado. Y para su drenaje linfático vamos a tener que van a ir hacia los grupos ilíacos externos y hacia los grupos ilíacos internos. Por último, vamos a hablar del útero, la tuba uterina y los ovarios. Tenemos entonces que para la irrigación del útero, este va a recibir sus vasos de la arteria uterina. Esto después de haber cruzado el uréter. La arteria uterina alcanza el cuello del útero y asciende por el lado del útero a cierta distancia del cuello, la cual se acerca de inferior a superior para adosarse luego al borde lateral del cuerpo del útero y proporcionar sus ramas colaterales. En el drenaje venoso tenemos que las venas uterinas vierten en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Estos plexos, anastomosados superiormente con las venas ováricas, vierten en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas. Para el drenaje linfático tenemos que los vasos linfáticos del cuello del útero se dirigen en la mayor parte de los casos hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos, y los vasos linfáticos del cuerpo del útero drenan en los nódulos linfáticos aórticos laterales. La inervación del útero va a estar dada por el plexo uterino, pero dicho plexo va a nacer del borde anterior del plexo hipogástrico inferior. Para hablar de las tubas uterinas, en su irrigación, tenemos que estas van a proceder del arco arterial. Esto se va a encontrar formado en el mesosalpinx, por la rama tubárica lateral, que es rama de la arteria ovárica, y por la rama tubárica, rama de la arteria uterina. Estas se van a encontrar anastomosadas entre sí. Las venas de la tuba uterina son numerosas y siguen un trayecto semejante al de las arterias, vertiendo en las venas ováricas y uterinas. Los vasos linfáticos de la tuba uterina se unen a los colectores linfáticos del ovario, ascendiendo con ellos a lo largo de los vasos ováricos y desembocando en los nódulos linfáticos aórticos laterales. En la inervación, tenemos que los nervios que acompañan a los vasos proceden del plexo intermesentérico, este por medio del plexo ovárico, y también del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo útero-vaginal. Finalmente, en el ovario, tenemos que la irrigación va a estar dada por las arterias del ovario que proceden de la arteria ovárica y de la arteria uterina. La arteria ovárica llega al ovario siguiendo el ligamento suspensorio del ovario. Al alcanzar el ovario, da origen a una rama tubárica lateral que aborda la tuba uterina. Las venas del ovario forman en el ilio y en el mesovario un plexo muy desarrollado. Los plexos que nacen los ramos que nacen de este plexo se van a estar dirigiendo hacia las venas ováricas y hacia las venas uterinas. En el drenaje linfático tenemos que los vasos linfáticos del ovario siguen el trayecto de los vasos linfáticos de la tuba uterina, drenando entonces en los nódulos linfáticos aórticos laterales. Y por último, los nervios proceden del plexo intermesentérico por medio del plexo ovárico, que acompañan a la arteria ovárica. Este esquema nos va a ayudar a identificar la irrigación y el drenaje venoso de los tres órganos de los que acabamos de hablar. Para el útero tenemos que la irrigación va a estar dada por la arteria uterina.
y el drenaje venoso por la vena uterina. Para la tuba uterina, la irrigación va a estar dada por el arco arterial, que va a estar formado por la anastomosis de las ramas tubáricas. El drenaje venoso va a estar dado por las venas de la tuba uterina, y para el ovario la irrigación va a estar dada por la arteria ovárica, y también se describe que por la arteria uterina, que va a estar dando una rama para su irrigación, mientras que el drenaje venoso va a estar dado por la vena ovárica y por la vena uterina también, y se va a formar un plexo aquí. Para el drenaje linfático tenemos que el útero va a estar drenando hacia los nódulos ilíacos externos y también hacia los aórticos laterales, que aquí no se encuentran esquematizados, pero se encontrarían a los lados de la arteria aorta. Para hablar de la inervación, nos vamos a apoyar de este otro esquema, que si recordamos, la inervación del útero va a estar dada por el plexo uterino, y este plexo viene del borde anterior del plexo hipogástrico inferior, mientras que las tubas uterinas van a estar inervadas por medio del plexo intermesentérico, pero esto los van a hacer a través del plexo ovárico que tenemos aquí, y también por medio del plexo hipogástrico inferior a través del plexo útero-vaginal, mientras que la inervación de los ovarios va a proceder del plexo intermesentérico y lo va a hacer a través de los plexos ováricos. Vamos a hablar ahora de los nervios de la pelvis. Para esto vamos a dividir estos nervios en un tronco lumbosacro. Este se va a formar por la unión del ramo anterior del nervio espinal L4 y el ramo anterior de L5. Va a tener un aspecto de cordón grueso y va a discurrir inferiormente sobre la cara anterior del sacro para unirse al plexo sacro. Tenemos entonces al plexo sacro. Este va a estar constituido por el tronco lumbosacro y por los ramos anteriores de los primeros nervios sacros, de los 4 primeros nervios sacros. Se localiza en la pared posterolateral de la pelvis menor, y los dos nervios principales son el nervio isquiático y el nervio pudendo, del cual ya hemos hablado y vamos a hablar más adelante. Por último tenemos al plexo coccígeo. Esta va a ser una pequeña red de fibras nerviosas formadas por los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5 y los nervios coccígeos. Se va a situar en la superficie pélvica del músculo coccígeo. En esta imagen podemos apreciar los nervios que mencionamos. Tenemos entonces al tronco lumbosacro, que como se describe parece un cordón grueso, y se va a estar uniendo al plexo sacro, que va a ser de S1, S2, S3 y S4, las ramas anteriores. De este plexo sacro se van a identificar dos nervios importantes, que va a ser el nervio pudendo y el nervio isquiático. Y por último tenemos al plexo coccígeo, que va a ser de los ramos anteriores de S4, S5 y los nervios coccígeos. Hablando de la inervación, vamos a tocar unos puntos importantes. Tenemos entonces que las fibras aferentes viscerales discurren con las fibras nerviosas autónomas. Todas las fibras aferentes viscerales de la pelvis que conducen sensaciones reflejas discurren con fibras parasimpáticas. Las vías que van a seguir las fibras aferentes viscerales que transmiten sensaciones de dolor van a diferir en su recorrido y donde llegan a su destino. Esto va a ser dependiendo si se encuentran superior o inferior a la línea de dolor de la pelvis. Entonces tenemos que las fibras aferentes viscerales que conducen sensaciones de dolor desde las vísceras situadas por encima de la línea del dolor de la pelvis van a seguir a las fibras simpáticas de forma retrógrada y van a ascender a través de los plexos hasta alcanzar los cuerpos celulares en los ganglios sensitivos. Y para identificar a la línea de dolor de la pelvis tenemos este esquema donde encontramos a un sujeto masculino y está señalada la línea de dolor de la pelvis, al igual que en un sujeto femenino. Describamos ahora a los plexos autónomos de la pelvis. Para esto les preparé un esquema.
tenemos que los nervios autónomos de la pelvis se van a dividir en 4, en troncos simpáticos sacros, plexos periarteriales, plexos hipogástricos y los nervios expláncnicos pélvicos. Describamos entonces a los troncos simpáticos sacros. Los troncos simpáticos sacros son la continuación inferior de los troncos simpáticos lumbares. Cada tronco sacro tiene un tamaño menor que el tronco lumbar y en general tiene 4 ganglios simpáticos. Los troncos sacros descienden sobre la cara pélvica del sacro, justo mediales a los forámenes sacros anteriores. Mientras que los plexos periarteriales de las arterias rectal superior, ovárica e ilíaca interna son las vías menores por donde entran fibras simpáticas en la pelvis. Su función principal es vasomotora sobre las arterias a las cuales acompañan. Se me pasó decirles que para los troncos simpáticos su función principal es la inervación simpática del miembro inferior. Continuando con los plexos hipogástricos, tenemos que estos se van a dividir en 2, en superior e inferior, pero van a ser redes de fibras nerviosas simpáticas y aferentes viscerales. Y para describir al plexo hipogástrico superior, tenemos que este va a entrar en la pelvis y se divide en los nervios hipogástrico izquierdo y derecho, que van a descender anteriores al sacro. Estos nervios descienden laterales al recto dentro de las vainas hipogástricas y luego se extienden en abanico, a medida que se unen con los nervios expláncnicos pélvicos para formar los plexos hipogástricos inferiores, derecho e izquierdo. Y los plexos hipogástricos inferiores son los que van a contener fibras simpáticas, parasimpáticas y viscerales aferentes que continúan por la lámina de la vaina hipogástrica hasta las vísceras pélvicas, sobre las que forman unos plexos secundarios denominados plexos pélvicos. Y por último, los nervios expláncnicos pélvicos. Estos se van a originar en la pelvis a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de S2 a S4, del plexo sacro propiamente. Contienen fibras parasimpáticas presinápticas derivadas de los segmentos S2 a S4 de la médula espinal y que van a estar constituyendo el flujo de salida de salida del sacro del sistema nervioso parasimpático, o sea, estamos hablando del cráneo sacro, y de fibras aferentes viscerales procedentes de cuerpos celulares situados en los ganglios sensitivos de los nervios espinales correspondientes. Normalmente, la mayor contribución de estas fibras procede del nervio S3. Con ayuda de este esquema podemos identificar los troncos y plexos que ya mencionamos. Tenemos aquí al tronco simpático sacro, que se encuentra señalado, y checar también esta simbología que nos va a marcar el tipo de inervación que está dando. Tenemos también a los plexos periarteriales, aquí los tenemos. Tenemos a los plexos hipogástricos tanto al inferior como al plexo hipogástrico superior. Y por último a los nervios expláncnicos pélvicos, recordando pues igual su tipo de inervación de cada uno de ellos. Como último punto de nuestros objetivos, vamos a hablar de este nervio que es muy importante, el nervio pudendo. Empezamos que este se origina del plexo sacro, específicamente de las ramas anteriores o ventrales de S2, S3 y S4. Este es el principal nervio del periné y principal nervio sensitivo de los genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Va a acompañar a la arteria pudenda interna en su recorrido, y este va a abandonar la pelvis a través del foramen isquiático mayor. Se va a incurvar alrededor de la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso para que le permita entrar en el periné a través del foramen isquiático menor. Una vez ahí va a proporcionar las ramas que forman a los nervios rectales inferiores y pronto se divide para formar dos ramas terminales, el nervio perineal y el nervio dorsal del clítoris en el caso de la mujer o el nervio dorsal del pene en el caso del hombre. Y en este esquema podemos ver cómo es que se origina a través de los nervios S2, S3 y S4 en sus ramos anteriores. Volviendo a utilizar este esquema, nos permite identificar el origen del nervio pudendo, que es de los ramos anteriores de los nervios S2, S3 y S4. Y en este otro esquema nos permite analizar el recorrido de dicho nervio.
desde cómo se origina de los nervios sacrales que ya mencionamos y cómo es que abandona la pelvis a través de este foramen, que es el foramen isquiático mayor. Se va a incurvar alrededor de la espina isquiática y va a entrar por este pequeño foramen, que va a ser el foramen isquiático menor, para entrar así en el periné y proporcionar las ramas de los nervios, que esos a su vez van a proporcionar inervación a las estructuras ya mencionadas. Por si tienen alguna duda o alguna sugerencia, esta es la bibliografía utilizada para este video, esperando que haya sido de su agrado. De mi parte ha sido todo, esperando que haya sido de su agrado y el tema haya sido de su total comprensión. Y no olvides que si tienes alguna duda o pregunta, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Gracias.